Saludos, mi nombre es Brian Jiménez y voy a hacer la presentación del trabajo central realizado en colaboración con el compañero Fabricio Ramiro Vargas. Bueno, entonces, iniciando el planteamiento de un proyecto de analítica de datos, el de nosotros fue hecho en una institución de salud. Les voy a comentar un poco, iniciando con la metodología CRISP, acerca del negocio. El negocio es una clínica referenciada por temas de obstetricia. Está ubicada en Medellín y atiende gran mayoría de los partos que se dan en la ciudad. Bueno, acerca del problema, pues les cuento que las instituciones de salud se encuentran en este momento en un dilema porque los modos de contratación están cambiando. Antes se pagaba por cada paciente lo que se facturara y las entidades, las EPS, le pagaban a las IPS lo que la IPS le hiciera al paciente. Entonces, si se demoraba 30 días, bueno, pues entonces se demoró 30 días. Obvio, esto tenía una manera de controlar que es por medio de las auditorías. Entonces, por medio de las auditorías decían, venga, es que un paciente con una neumonía, a mí no me le pueden dar ese medicamento, o sea, eso nosotros no lo vamos a cubrir. Y así con un poco de cosas, laboratorios, días de estancia. ¿Qué pasa con las nuevas formas de contratación? Que las EPS buscan hacer un contrato y lo que hacen es asignarle una población a una IPS y esta, por un monto fijo al año, va a atender el número de eventos que se den en esa población. Entonces yo voy a hacer un contrato, digamos, voy a hacer un contrato para la neumonía. Le voy a dar toda la población de Medellín a la IPS y sin importar si no me llega ningún caso de neumonía o si me llegan 30, me llegan 300, me llegan los que sean, ese monto no va a cambiar, va a ser fijo. ¿Qué pasa? Que si se miden unos indicadores. Entonces, si hubo mucha tasa de reingreso, entonces se hacen unas multas, si se le negó la atención a los pacientes se da una multa. Y también hay otros indicadores que son resultados en salud de la población, si se disminuyó la tasa de mortalidad por la neumonía, entonces le vamos a dar una bonificación. Entonces es este tipo de contratos a los que las IPS van a entrar pues a competir con las otras IPS para tener pues esta suma de dinero y si gestionan bien las cosas pues les va a ir bien y van a quedar pues con ese dinero para ellos, les va a servir o van a tener alguna rentabilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que un paciente eh, no siempre llega con una sola enfermedad, sino que tiene varias otras enfermedades o en el sitio de la hospitalización sufre de algunos eventos o enfermedades que afectan la que ya tiene y eso aumenta los días de estancia. En algunos estudios se ha demostrado que lo que mayor peso tiene a la hora de facturar un paciente o en los consumos de un paciente dentro de un hospital es la hospitalización o la estancia, seguido por el recurso humano y seguido por los medicamentos. Entonces, si nosotros logramos impactar los días de estancia de un paciente, podemos rebajar ese valor factura o ese consumo que está teniendo además el paciente en el hospital. Y si yo logro rebajar ese consumo, pues la ganancia de este tipo de contratos va a ser más alta para mí. Y no solo eso, estoy garantizando que el paciente lo estoy atendiendo y le estoy dando una atención rápida y con criterios de calidad. Los días de estancia son un indicador de calidad. Inclusive en el ámbito médico se dice que entre más días de estancia tenga un paciente, eso da una luz de cómo es la eficacia de ese hospital. O sea, entre más días de estancia tenga un paciente en un hospital,
dicen que es menos eficiente que en otro hospital que tenga menos días de estancia. Entonces, al esto verse reflejado en dinero, eh, se- eh, va a tener pues un resultado negativo para la institución que lo está atendiendo. Entonces ahí es donde está el problema. El decisor tiene que mirar qué debe de impactar y si impacta dicha variable, cómo esto se va a ver reflejado en los consumos. Bueno, acá traigo pues entonces el listado de actores que afecta este problema y los dividí por áreas. Entonces tenemos el área de publicidad y mercadeo, nos dice que dificulta el mercadeo y la comercialización del servicio. ¿Por qué? Porque es que aumentan las tarifas, ¿cierto? Entonces, al aumentar las tarifas, eso nos hace ser menos competentes en el mercado y por ende entonces se dificulta esa venta o llegar a un acuerdo. Afecta la reputación, este problema de las estancias afecta la reputación y los indicadores de calidad y también los indicadores de las redes sociales. ¿Por qué? Un paciente entre más días de estancia esté en un hospital, obvio va a ser una situación incómoda para él y los comentarios se van a dar. Y ya cualquier comentario que uno monte en una red, ve, a mí me fue mal allá, a mí me fue de tal manera, no me atendieron rápido, me demoré un jurgo de días allá. Entonces eso va a hacer que la reputación de nuestra entidad también se vea afectada y por ende la satisfacción del paciente como tal. Esto es el área de publicidad y mercadeo, no tiene pues como aportes que nos pueda dar en cuanto a información para este problema. El área de finanzas y contabilidad dice que este problema les dificulta el costeo. Pues claro, si yo tengo un paciente con una neumonía y este paciente me consume X dinero y tengo otro con la misma enfermedad, pero este me consumió 4 o 5 veces más que el otro, pues entonces yo cómo hago para costear y para decirle, venga, yo contrato con usted a este precio, es muy difícil para ellos. Esto afecta a la cartera porque, como les dije, pues a mí no me van a pagar por una neumonía un dinero que pase 3 o 4 veces lo que otro paciente normalmente consumiría. Entonces me van a decir, venga, es que no, eso no tiene justificación, yo no le voy a pagar eso. Disminuye la rentabilidad, pues si yo me meto a un contrato como el que les estaba mencionando y yo tengo más días de estancia de lo normal y esto me afecta a mí la facturación, entonces obvio la rentabilidad al final del año, cuando yo me termine de consumir ese dinero, va a ser menos o hasta podría no tener rentabilidad. Entonces el área de finanzas tiene esos problemas y nos dice que nos puede aportar información acerca de los consumos de los pacientes y de los consumos en los servicios. Bueno, el área de recursos humanos no tiene, pues no lo afecta como este problema directamente, pero sí tiene información valiosa, como información de los recursos humanos de la clínica, de los beneficios e incentivos que se les da, del clima laboral, que en últimas, si yo tengo profesionales contentos con lo que están haciendo y haciendo las cosas bien, eso se va a ver reflejado pues en los servicios que yo preste, ¿cierto? Y también nos puede ayudar formando el talento humano, pues si yo le enseño a un médico, venga, es que usted tiene que intentar que al paciente se le dé la atención oportuna, que le garanticen estas y estas cosas, esto va a hacer que el paciente pues salga más rápido y tenga una mejor atención y va a impactar pues también en la facturación. El área de producción o el área asistencial de la clínica, pues nos dice, a ellos son los más afectados y los que más información nos podrían dar. Nos dice que afecta la eficiencia operativa, dificulta la estandarización de los procesos y protocolos. O sea, si yo no tengo estimado cuánto más o menos me voy a gastar en cada paciente en ciertas cosas,
pues eso me va a dificultar pues tener una atención estandarizada y es muy difícil estandarizar pues las atenciones porque los pacientes son muy diferentes. Me dice también que aumentan los eventos adversos, las infecciones y la morbilidad y la mortalidad. Está demostrado científicamente que entre más días de estancias tenga un paciente dentro de un hospital, se va a ver va a tener más alta probabilidad de sufrir eventos adversos o alguna infección o de que se me enferme más o hasta que se me muera, ¿sí? También nos dicen que le disminuyen los indicadores de calidad, que son los días de estancia, la rotación de cama y otros indicadores que ellos miden la satisfacción como tal. Bueno, esta área también tiene mucha información que darnos. Ellos tienen información de los días de estancia, de la rotación de cama, de la producción de los servicios, de las enfermedades y las complicaciones que tiene cada paciente, de las infecciones y de los eventos adversos, ¿sí? El área de informática pues no se ve afectada con este problema en sus operaciones, pero sí nos dice que tienen información del ERP, que sería la historia clínica del sistema de relaciones con los clientes y otros subsistemas. La dirección general, pues como cabeza, tanto se ve afectada como nos puede dar información. Dicen que este problema a la dirección general le aumenta la incertidumbre, afecta la toma de decisiones, no les permite tener una decisión clara y afecta pues los resultados de desempeño pues del hospital como tal. ¿En qué nos puede ayudar la dirección general? Pues con cambios de personal, con evaluación del desempeño y tomando pues en últimas una decisión con la información. El área de investigación de la clínica pues no se ve afectada, pero también nos puede apoyar realizando pues algunas acciones como ayudándonos con la analítica, con la implementación de metodologías, innovando en los procesos, en los servicios, haciendo vigilancia tecnológica y haciendo búsquedas de información en bases de datos. Entonces acá pinto cada uno de los actores que les acabo de mencionar y como ellos se ven afectados y otros aportan información y hay una intersección de actores que me pueden aportar información y también se ven afectados. Entonces esto es de manera gráfica lo que les acabo de mencionar. Bueno, pues para las preguntas de gestión, que son tres: ¿cuál es el problema? ¿Por qué se quiere tener una solución? Y si se tuviera una solución, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, el problema básicamente se encuentra en la identificación de los factores que afecten la estancia de los pacientes y cómo estos me influyen en el consumo de recursos o la facturación. ¿Para qué se quiere tener una solución a este problema? Pues bueno, la solución nos ayudará a identificar de manera oportuna la probabilidad de que un paciente tenga un consumo elevado de estancias, que se va a traducir pues en consumo de recursos, además de garantizar una mejor calidad en la atención. Y este problema pues, se presenta o la dificultad para resolver este problema se presenta es porque hay distintos tipos de pacientes y complicaciones. Entonces, al momento de yo decir, venga, más o menos cuánto me factura un paciente de esta enfermedad, pues el tipo de paciente y las complicaciones que tiene no me van a permitir a mí llegar fácil a ese dato. Entonces, con grandes volúmenes de datos y con estadística podríamos llegar pues a resolver esto. Si se tuviera una solución a este problema, entonces ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, si hubiera una solución a este problema, se podrá tomar decisiones tales como si se justifica o no crear un grupo de apoyo para el egreso hospitalario, un grupo que ayude a sacar pues rápido a los pacientes, a estar gestionando pues las autorizaciones, que si la EPS si le dé la autorización para que se vaya para la casa o que si le dé el medicamento que necesita. Todo esto
aunque no lo creamos, a veces afecta la estancia y un paciente puede quedar en un hospital sin siquiera ya dado de alta, pero no le han dado la autorización para que se vaya para la casa o no le han autorizado un rayos X y entonces se me queda acá un fin de semana en un hospital encerrado, pues porque la EPS no trabaja hasta el lunes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer si yo veo que este va a ser un paciente de esos que me van a consumir varios días de estancia? ¿Qué puedo hacer yo para ir adelantando pues como esa gestión? ¿Sí? Bueno, otras cosas que se podría hacer pues al tener una solución al problema sería que se priorizaran las atenciones. Venga, es que yo creo que estas que tienen más posibilidad de tener varios codiagnósticos y que tienen una probabilidad alta de tener muchos días de estancia, venga, cómo los puedo yo ir atendiendo rápido, cómo los puedo priorizar, ¿cierto? Listo. Bueno, además de eso nos va a permitir que de pronto en una consulta y con otro análisis yo mirar este paciente qué tantas comorbilidades me puede presentar luego en una hospitalización y si se llegara a hospitalizar, cuántos días se me puede demorar el paciente. Entonces, este problema nos resuelve algo y con otro acercamiento o otro análisis de datos podemos llegar a detectar el riesgo pues con anticipación, ¿no? Eh, listado de variables. Seleccionamos estas variables primero extrayendo información de las bases de datos de los pacientes desde la historia clínica. Y otra información, esa información se procesa en un software de Business Intelligence que se llama Alcor. Este software nos permite clasificar los pacientes según severidades. Entonces él nos clasifica a los pacientes y nos dice, vea, este paciente fue un paciente muy complicado, este paciente no fue tan complicado, este paciente eh, tuvo algunas complicaciones. Entonces se procesa en el software, él nos tira la misma base de datos, solo que con la clasificación. Entonces se tomó información de ambos software. Entonces uno que es la historia clínica y el otro que es el clasificador. ¿Qué variables se tomaron? Entonces, tomamos el servicio que da el alta, que es una variable cualitativa, que nos va a describir pues el servicio en el cual se encontraba el paciente. Esto más que todo nos va a permitir segmentar los datos, ¿sí? El diagnóstico principal, que es una variable cualitativa, y es la descripción del diagnóstico del paciente, que también nos va a permitir segmentar los datos. ¿Por qué? Nosotros lo que mayor atendemos son partos y de los partos lo otro que más se atiende es los neonatos, o sea, los niños de esas maternas que nacieron acá y se quedan hospitalizados. ¿Por qué voy a tomar pues esta población? La población la tomo porque es que es una población que consume mucho recurso. Se ha llegado a estimar hasta un valor facturado promedio de hasta 40 millones, 50 millones y hasta más, ¿sí? Entonces, esos pacientes representan pues la población de interés para nosotros porque como vamos a ver ahorita, el valor facturado de estos pacientes varía demasiado. Entonces necesitamos de alguna otra manera poder identificar cuáles son los que realmente nos van a consumir tantos recursos. Los días de estancia en piso, que es una de las variables predictoras o una de las X, es una variable numérica y cuenta el número de días de estancia que tuvo un paciente en un servicio. Codex, que va a ser una variable numérica y es una cuenta del número de diagnósticos relacionados o comorbilidades de cada paciente. La severidad, como les hablaba ahora, es una variable cualitativa ordinal y esta nos clasifica a los pacientes en severidades de 1 a 3, donde 1 es menos complicado y 3 es muy complicado.
Esta también nos va a permitir segmentar los datos de los pacientes. La edad, es una variable numérica y simplemente cuenta el número de años de cada paciente. Queremos también ver si la edad de estos pacientes neonatos influye en la facturación, porque hay niños que son pretérmino, o sea, que nacieron antes del tiempo estimado, o sea, antes de los 9 meses. Pues queremos ver si de pronto esta variable nos influye también en el consumo de recursos. Obvio, de pronto es más complicado tratar a estos pacientes que a los demás. Listo. Y el valor facturado, que es una variable numérica, y esta simplemente nos da cuenta del valor que se le facturó al paciente o el consumo de recursos como tal. Esta es la variable de consumo. Bueno, eh, en esta fase lo que vamos a hacer es la selección de nuestra herramienta analítica. Bueno, entonces, dado que nuestras variables independientes, las que vamos a utilizar en el modelo, son la edad, los días de estancia, el número de comorbilidades, que todas tres, como les mencionaba antes, son numéricas, y que la variable dependiente es numérica también, que es el valor facturado, para la solución del problema se ha seleccionado un modelo de regresión, ¿sí? Una regresión múltiple como tal, que va a permitir entonces predecir o identificar pues los consumos de los pacientes a partir del análisis de los días de estancia y de sus comorbilidades. Para el procesamiento se ha seleccionado el programa estadístico de RStudio. ¿Por qué? Por su simplicidad en el código y los resultados gráficos que son mejores pues cuando lo comparamos con otros software que hay en el mercado. Además pues de que es gratuito. Entonces no vamos a tener inconvenientes con publicar los resultados ahí. Bueno, pues ¿qué es lo primero que hice para mirar pues el comportamiento de los datos? Cogí las variables y hice un gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero es mirar cómo se comportan los datos y si hay una tendencia que se marque en los datos. Entonces, si podemos ver, pues acá entre la y el valor facturado pareciera haber pues como una tendencia a la suba pues del valor facturado con respecto a la edad del paciente. También podemos mirar que acá entre la edad y el número de codiagnósticos también pues pareciera haber una relación al aumento. Y por último, entre el valor facturado y los días de estancia, también pues parece que hubiera ahí un comportamiento que podríamos decir pues que es de este tipo lineal. Este software, pues RStudio, nos permite con otra librería llamada Cyc hacer el mismo tipo de gráfico, solo que esta vez nos pinta pues como esa línea que queríamos identificar a ojo y nos tira de una vez un histograma. Entonces, por ejemplo, miren la dificultad que se tiene para yo poder digamos, estimar un valor promedio de estos pacientes. Mire que muchos están en este rango de valores, pero mire toda la cantidad de datos que hay y qué tan amplio es el rango que hay de valor facturado en los pacientes. Entonces esto da cuenta de la dificultad que hay para hacer este tipo de análisis. Bueno, y mirando más a fondo, pues vemos que entre la variable edad y el valor facturado, pues hay muy poquita, podríamos decir, correlación, muy poquita relación entre las variables, y la línea que nos pinta es una línea pues muy horizontal, no tiene ni una caída ni una subida. A diferencia del valor facturado con el número de codiagnósticos y del mismo valor facturado con los días de estancia, inclusive de los días de estancia con el número de codiagnósticos, que es lo que la literatura ya nos dice que pasa, ¿sí? Bueno,
Para aclarar pues lo del tema de la correlación, utilizamos otra gráfica muy buena que nos da este software, y es una gráfica de correlación. Entonces nos da unos puntajes donde el valor facturado con los codiagnósticos tiene un buen puntaje y los días de estancia en piso también. Entonces se puede decir que estas variables serían buenas para explicar el valor facturado. Otra de las cosas es que la edad pues la podríamos ir descartando del modelo, inclusive yo la descarté. Bueno, ahora vamos para la regresión que se hizo en el software. Entonces la regresión se hizo tomando el valor facturado como variable y contra los días de estancia y el número de codiagnósticos. Bueno, él nos tira estos valores, y acá están lo que significan estos símbolos. Entonces nos dice que 3 asteriscos son la significancia es 0, y si tiene 2 está entre 0 y 1, entre 0 y 0.01, y así con cada uno de ellos. Pero como miramos en el modelo que acabamos de tirar, todas tienen 3 nivel de significancia de 0. ¿Qué significa eso? Que estas variables son significativas para el modelo. O sea, estas variables influyen en la variable que debería estar acá, que es el valor facturado. O sea, estas variables pueden influyen en el valor facturado. Y con que nos vamos también a basar mucho en el valor del estadístico del R cuadrado y el R al cuadrado ajustado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el 62% de la variación en la variable x, ven, la variable y, se da por cambios en las otras dos variables. O sea que al cambiar esas otras dos variables, el 62% de los cambios se ven reflejados en la variable de valor facturado, lo que es bueno. Se esperaría que fuera mayor de 80 para ser muy buena, pero con esto podríamos trabajar. Bueno, otro estadístico que me gusta utilizar es el Durbin-Watson, el cual tiene una hipótesis alternativa de que la autocorrelación es mayor que 0. La autocorrelación es mala para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que lo que se ve reflejado en el modelo, los cambios, es por cambios entre las mismas variables, entre las dos variables que x. Entonces el Durbin-Watson debe estar entre 1.5 y 2.5. ¿sí? Acá nos da 1.9, o sea que es bueno. Pero también vamos a mirar entonces el valor de P. Para este caso yo necesito que la autocorrelación no sea mayor que 0. O sea, yo necesito rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, la hipótesis nula es que esta es menor que 0, ¿cierto? Es lo que nosotros queremos. Qué pena, necesito aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, el valor de P es menor que 0.05. No. Entonces, al no ser menor que 0.05, eso significa que yo debo de aceptar la hipótesis nula, lo que es bueno para nuestro modelo. Bueno, este es un gráfico 3D pues, que me gustaría mostrárselos, pero la presentación no lo deja. Este gráfico estamos en la parte de cómo se representó pues la información. El gráfico 3D le permite al usuario tomar este cubo y girarlo como él desee para ver el comportamiento de los datos. No sé si de pronto acá en el programa de R
pues lo tenga por acá cerquita para mostrarles cómo se comporta este tipo de gráficos. Denme un momento, porfa. Creo tenerlo por acá. No es este. Vamos a mirar, creo que es este. Ah, ok, bueno. Vamos a mirar si nos deja ejecutar. Bueno, miremos. Regresión. No. Bueno, les quería mostrar pues cómo funciona el gráfico, pero no lo tengo acá listo. Es muy bueno porque él nos permite, bueno, acá lo tenía pues preparado. Miren pues cómo eh, está el valor facturado en uno de los ejes, están los días de estancia en el otro eje y está el número de codiagnósticos en otro eje, ¿sí? Entonces, para una persona que conozca del tema, va a mirar muy fácil la relación que hay entre el número de codiagnósticos, el número de días de estancia y el valor facturado. Entonces ahí podemos ver cómo a mayor número de codiagnósticos, mira que son 15, hay un mayor valor facturado y también hay un mayor número de días de estancia. Mira que los que tenían el valor de 15 codiagnósticos tienen hasta 100 días de estancia, 50 días de estancia. Todo esto para las personas que necesitan ver la información es muy bueno. Bueno, pues ya sigamos con la presentación. Quería mostrarles pues como eso que es muy bonito el gráfico que nos tira R, que eso no lo tiene, pues no lo he visto al menos yo en SPSS y en otros software, otros paquetes estadísticos. Es una ventaja pues como es. Otro gráfico que tiré es el mismo, solo que ahora nos pinta un plano y una línea para poder visualmente pues mirar bien dónde es que cayó este punto. Entonces mira, por ejemplo, que acá están los días de estancia, el número de codiagnósticos y el valor facturado. Entonces, mira, este punto tiene un alto valor facturado, también tiene buen número de codiagnósticos, más de 10, y también tiene muchos días de estancia, se pasa de los 100. Entonces, estas maneras gráficas nos permiten ver bien la distribución pues, de los datos. Bueno, ya este gráfico nos permite mirar cómo, eh, aparte de esa distribución de los datos, primero lo que quise fue comparar cómo a mayor número de codiagnósticos yo tengo mayores días de estancia, y este gráfico nos permite pues verlo, y tiene una cosa adicional, y es que nos pinta la línea de regresión entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá también? Para poder explicarlo bien, lo que hice fue separar los pacientes por nivel de severidad para mirar a ver cómo se me comportaban según el nivel de severidad. Por eso había tomado la variable severidad desde un principio. Entonces podemos ver acá que los pacientes con severidades, severidad 1, pues consumen menos días de estancia y tienen pues la gran mayoría menos codiagnósticos. Y vamos viendo cómo a medida que se aumenta la severidad va a haber más codiagnósticos y mayores días de estancia. Igual para la severidad 3, ahí sí que se nota más. Entonces esto explica lo que nosotros queríamos ver en los datos. Este es el mismo gráfico, lo que pasa es que ahora ya pues vi que sí había una relación entre los codiagnósticos y los días de estancia, y ahora quería verlo con el valor facturado. Entonces, como los pacientes que son menos severos no me alcanzan a consumir más de 100 millones de pesos y, eh, y tienen pues muy poquitos codiagnósticos. Y como a medida que aumentan el número de codiagnósticos, mira, acá hay unos de 10 codiagnósticos,
aumenta el valor facturado, ¿sí? Y pues se ve mucho mejor en los pacientes que son complicados o de severidades altas. Pues mucho valor facturado y muchos más diagnósticos. Acá ya se pasa de los 10. Y por último, pues cada servicio dentro del hospital se comporta de una manera diferente. Entonces tiramos el mismo gráfico explicando los codiagnósticos versus el valor facturado, pero esta vez por servicio de egreso del paciente. Y así pues cada persona o el que esté tomando la decisión o el coordinador de hospitalización podrá ver cómo se comportan según el servicio. Entonces podemos ver que en este servicio hay muy pocos pacientes de severidades altas, casi todos son de severidad 1, pues entonces el valor facturado es muy poco y no tienen pues, hasta podría decir que no pasan de 5 codiagnósticos. En este servicio, hospitalización pediátrica, pues hay mayores niveles de severidad, mayor valor facturado, mayores codiagnósticos y en neonatos básicos y neonatos unidad de terapia intensiva. Entonces vemos cómo según el servicio hay más pacientes de unas severidades que otro y cómo se comporta pues el modelo y cómo el modelo explica las variables. Pues es esto por hoy. Espero les haya gustado. Eh, Me encantó pues lo que aprendimos en este curso y pues no es más, sería pues como esta la presentación de nosotros. Gracias a todos.